Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy iniciamos una serie titulada Cultivando el Corazón del Hijo. Y este primer tema está dividido en dos partes y tiene por título Yo sí te crié, pero ¿qué aprendiste? Un mensaje para el corazón de los padres, pero también un mensaje para el corazón de los hijos. Nosotros sabemos, cuando nos convertimos en padre, logramos comprender muchas cosas que nuestros padres a veces hicieron con nuestra crianza, pero como no teníamos ese conocimiento pleno de la vida, apenas estábamos iniciando en ella, no lográbamos comprender muchas cosas. Pero gracias a Dios, no solo con lo que nosotros recibimos de nuestros padres, sino lo más importante, cuando llegamos a los pies del Señor, lo que el Señor nos enseña en su Escritura, nosotros hemos podido fortalecernos en esa labor de crianza, que no es fácil para estos tiempos modernos, que tampoco es fácil para los hijos en estos tiempos. Sin embargo, hay algo que nunca se puede perder, y es siempre buscar la guía y el consejo de aquel que pueda ayudarnos a nosotros cada día a ser mejores, y más en la crianza de nuestros hijos. Quiero compartirles una frase que dice: eres el producto de tus decisiones, no son las circunstancias, no son los recursos o bienes que poseas o no poseas, no son tus habilidades o tus estudios quienes determinan quién eres y será. Son las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos nosotros como padre, pero también las decisiones que toman nuestros hijos cuando nosotros les estamos formando y les estamos instruyendo. ¿Y por qué hablo que son las decisiones que cada uno de nosotros tomamos al final lo que determina quiénes somos y lo que seremos? Porque a veces, aunque no tenemos el mejor modelo de crianza, no podemos definir que nuestra vida ha sido un fracaso porque no hubo quien nos orientara en nuestra niñez. O sencillamente a veces se da la orientación adecuada y propicia. Sin embargo, el corazón del hijo no está presto a obedecer y a seguir la instrucción que se le está impartiendo. Por eso, yo sí te crié, pero ¿qué aprendiste? Está dividida en dos partes. Y hoy hablaremos de un modelo de crianza donde se inculca lo que es adecuado, lo que se requiere, lo que se necesita, pero también el corazón del hijo está presto a recibir esa instrucción y a vivir bajo esa dirección y esa instrucción que ha recibido de su familia. Y es claro que el Señor, a través de este ejemplo que nosotras podemos recibir, podemos aprender mucho. Y por eso quiero que vayamos ahí a 2 de Timoteo 3, en el verso 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí este primer mensaje es hacia el hijo, hacia Timoteo, donde Pablo le hace una exhortación y lo sigue motivando a que él no cambie su modo de ser, a que él no olvide aquello en lo que fue instruido desde la niñez, pero lo más importante, que a esa edad él se convenció que era lo que necesitaba para su vida. Caso muy contrario a lo que ocurre hoy. Hoy uno como madre le dice a su hijo: mi amor, no es bueno que salga a esta hora, o no lo voy a dejar salir porque usted no está en edad para salir, la persona con que va a salir no le conviene. Pero los hijos no obedecen, se enojan con el papá y con la mamá porque sencillamente no quieren que ellos sean felices, donde les está evitando un riesgo, un peligro. Pero también viene una segunda parte y dice: sabiendo de quién has aprendido. Y aunque aquí no se mencionan, nosotros sabemos por la palabra, más adelante lo veremos y lo confirmaremos, que aquí Pablo se refería a Loida como abuela de Timoteo y a Eunice, la mamá de Timoteo. Y mire cuán importante
es también el papel de la abuela, y más de una abuela creyente, para también apoyar, reforzar y fortalecer esa crianza que está dando la mamá, que está dando su hija o su hijo. Pero hoy en día las abuelas ocupan una labor totalmente distinta, desconociendo realmente la bendición que pueden ser para sus nietos. Y muchos nietos no atienden ese consejo y esa guía de sus abuelos, creyendo que ellos vivieron en otra época y que no comprenden este mundo, donde es totalmente lo contrario. Justamente ellos, porque ya conocieron cómo eran las otras épocas, cómo eran los otros tiempos, más comprensión tienen de este mundo. Así como nosotros, cuando no conocíamos la palabra, poco entendíamos de este mundo. Pero hoy que conocemos la palabra, nosotros comprendemos qué es lo que hay en este mundo, qué es lo que ofrece el mundo, y por eso decidimos apartarnos de muchas cosas que en el mundo se ven como bien, pero que nosotras hoy sabemos y comprendemos que no es así para nuestras vidas. Veamos algunas características de Eunice. Se menciona en Hechos capítulo 16, versículo 1, y quiero que estén ahí, y ahí la describen y dicen de ella que era una mujer judía, creyente, y que fue conocida por Pablo cuando estuvo en Listra. Hechos capítulo 16, verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Diría uno, bueno, el ambiente familiar que vivió Timoteo de pronto no fue el más adecuado, el más fervoroso en instrucción de la palabra del Señor, porque la mamá iba por un camino, pero el papá estaba en otro camino. Sin embargo, en esta condición desigual, ella logró avanzar y crecer y mantenerse en su camino de fe. También es mencionada en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, donde Pablo extiende un saludo de gratitud en el verso 3 y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí le estaba hablando a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y mire lo que resalta el apóstol: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida, es decir, tanto Eunice como Loida eran la misma persona cuando estaban en la congregación, cuando estaban en el entorno de sus hermanos, así como en su casa. A veces muchos padres de familia en la iglesia, o nosotras como madre en la iglesia, mostramos unos frutos que no son auténticos, pero cuando llegamos a casa, todo lo que dijimos o lo que expresamos en la iglesia no se vive en el hogar. Porque en la iglesia adoramos, entonamos, cantamos, pero cuando estamos en casa pasa el día y no se escucha ninguna adoración, no sale ninguna expresión de gratitud del corazón de la madre hacia nuestro Dios, que el hijo pueda ver y decir: mi mamá realmente ama a Dios, y lo ama porque es ella en la casa como en la iglesia la misma persona. Su prioridad es Dios, busca de Dios, no solo cuando va al templo, sino también aquí en la casa. Y lo más importante, que fue lo que hizo Eunice, instruir a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, para nosotros debe ser muy claro que vivir una fe verdadera no es sinónimo de una vida perfecta.
A veces las personas creen que porque somos cristianos no nos podemos enojar, o porque somos cristianos estamos en la obligación de ayudar a todo el necesitado. No, la palabra de Dios es muy clara a quién debemos dar la ayuda. Primero a las viudas y huérfanos, esa es la prioridad. Y dentro de las viudas y los huérfanos, primero debemos atender a los de la casa, es decir, a los de la congregación, a nuestros hermanos en la fe. Pero hay unos requisitos: tienen que dar testimonio, es decir, que sí son siervos, hijas o hijos de Dios, para poder dar la ayuda. Pero también hay otro aspecto que a veces muchas personas consideran que por nosotros ser cristianos nunca vamos a llorar. Sí, también lloramos. Puede ser de felicidad y alegría al recibir una bendición que no esperábamos de nuestro Dios, o sencillamente porque ocurrió algo en nuestra vida que nos causó dolor. Nuestro amado Señor Jesucristo lloró, así que nosotros también lloramos. También se tiene la idea errónea de que porque somos cristianos nunca vamos a tener necesidad, ¿no? Que nunca vamos a tener sufrimiento. No, en la vida del cristiano verdadero hay necesidad, hay sufrimiento, y nosotros nos gozamos porque sabemos que estamos siendo probados si realmente amamos o no a nuestro Dios. Podemos ver el testimonio de Eunice como una mujer y como una madre que se mantuvo fiel y convencida de ese paso que había dado al recibir y aceptar a Jesús como su Señor. La invitación es a nosotras para que también tengamos una fe genuina para poder vivir siempre agradando a Dios. También la palabra del Señor recalca, aunque ella vivía con un esposo gentil, en su hogar debió existir algunas diferencias. Sin embargo, con su fe sabemos que ella siempre debió perdonar cualquier error, incluso de Timoteo, porque en la crianza, aunque nuestros hijos entreguen su vida al Señor, siempre hay aspectos que corregir, porque recuerde, no somos perfectos. Ahora veamos a Timoteo, quien también es mencionado y al que como hijo también necesitó recibir un consejo y una palabra. Como sabemos, Timoteo es mencionado en varios fragmentos de la palabra del Señor por el apóstol Pablo, pero en especial se destaca en el libro de los Hechos y en la primera y segunda carta que Timoteo escribió para hablar y aconsejar a él sobre algunos aspectos de su ministerio y de su labor. ¿Qué podemos destacar de Timoteo como hijo? 1, que la juventud no fue un inconveniente para que él perseverara y se mantuviera fiel a las enseñanzas de Dios y tomar sus decisiones conforme a la palabra de Dios. Todos desde muy pequeños tenemos que tomar decisiones. Y qué bueno tomarlas bajo la guía y la dirección del Señor. Podemos considerar que Timoteo aceptó los consejos de personas sabias, personas que tenían el conocimiento y la verdad del Señor que guiaba su vida para guiar a otros. También destacamos que Timoteo recibió la instrucción y la aceptó que le dio su mamá y su abuela. Pero también desde corta edad Timoteo demostró ser una persona responsable y comprometida, que a pesar de sus fracasos continuó adelante superándose cada día. Y este es otro aspecto importante, que nosotros como padres, como madre en especial, debemos estar ahí para alentar a nuestros hijos, para ayudarles a que ellos no se den por vencidos, sino que se levanten y continúen, que con los errores es que uno aprende, con los errores es que uno cada día va mejorando y cambiando esos aspectos de nuestra vida que son necesarios cambiar. También podemos destacar de Timoteo que a pesar de sus incapacidades, no se limitó y siempre buscó agradar a Dios.
También fue un cristiano y servidor respetable en su ciudad. Y también fue usado en diferentes comisiones por el apóstol Pablo, quien siempre confió y sabía que él podía hacer grandes cosas. Vamos ahora a analizar y a ver, nos recalcan a nosotras como madre que debemos tener presente en la crianza de nuestros hijos. Primera de la característica que toda madre debe tener presente para la crianza de sus hijos: 1, persistir en la buena enseñanza. No es fácil que nuestros hijos atiendan nuestra instrucción. No es fácil que el hijo de hoy, con todo lo que hay en el mundo, ellos puedan comprender lo que realmente le conviene a sus vidas, lo que realmente ellos necesitan y lo que realmente Dios ha establecido para la vida de ellos. Cuando hablamos de persistir en la enseñanza, nos lleva a nosotras como madre a que debemos siempre perseverar en la enseñanza de los valores, de principios morales y éticos a nuestros hijos en el largo, corto tiempo en el cual ellos puedan estar junto a nosotros, y también tener nosotras la persistencia para poder enfrentar cada uno de los desafíos que se nos presenta en la enseñanza. Siempre en la enseñanza lo más importante es aplicar lo que se predica o lo que se enseña. Nosotras no podemos hablarle a nuestros hijos de perdón si nosotras no perdonamos. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos que tienen que respetar la autoridad en la casa si nosotros no respetamos la autoridad en la casa. Nosotros no le podemos decir a nuestros hijos que no pueden mentir si nosotros mentimos, engañamos. Más que palabras son hechos. Hechos que nuestros hijos no tengan la excusa de decir, pero porque recuerde, todos somos producto de nuestras decisiones, no de lo que ocurre en nuestro entorno, sino la decisión que usted tome en su vida. Segunda característica que presenta y nos deja en evidencia Eunice en su labor de crianza con su hijo Timoteo: la convicción en Cristo, la fe no fingida por parte de ellos. Que nosotros estamos seguros en quién hemos puesto nuestra confianza, que nosotros entendemos que en las manos de nuestro Dios nuestra vida está segura y garantizada, y si algo ocurre en nuestra vida, aún así sea triste y doloroso, es porque el Señor lo ha permitido. Recordemos que Dios no nos da una carga que no podamos. Madres, Dios nos da los hijos que tenemos. Los hijos que tenemos tienen un propósito en nuestra vida. Sí, no son a veces como los soñamos, no son como los hemos educado, no son como queremos, pero son nuestros hijos y debemos siempre persistir y dar testimonio de que nosotros confiamos en Dios. No importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestros oídos escuchen, no importa la condición en que ellos se encuentren, nosotros creemos a la palabra de Dios, que si nosotros creemos, también nuestra casa va a ser salva y bendecida, y eso incluye a nuestros hijos. Hay que guardar la esperanza en Dios, hay que poner nuestra confianza en Dios y hay que poner la vida de nuestros hijos en Dios, porque es el único que puede llegar al corazón de nuestros hijos. Y viene un tercer aspecto que es fundamental para poder instruir y guiar a nuestros hijos, y es el conocimiento de las Escrituras. Si no conocemos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? No podemos seguir con nuestra mente en este mundo, tenemos que llevar nuestra mente a la palabra del Señor. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados por la palabra del Señor, y la palabra del Señor es muy clara en cada uno de los aspectos. La porción que leíamos en Efesios al comienzo, capítulo 6, si
se da cuenta, hay un mensaje claro del Señor para nosotros como padre en el verso 14 y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la disciplina y cuál es la amonestación que el Señor nos ha regalado a nosotros como padres? ¿La conocemos? ¿La aplicamos? ¿Se las enseñamos a nuestros hijos? Y ahí mismo en Efesios hay una palabra del Señor a los hijos, que es que nosotros debemos enseñar, pero enseñar sin olvidarnos que nosotros también somos hijos, y si tenemos a nuestros padres también tenemos que honrarlo, para que nuestros hijos se den cuenta de ese testimonio y ellos también así aprendan a cómo tienen que honrarnos a nosotros de padre. Dice capítulo 6 de Efesios versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Delante de Dios, cuando un hijo obedece a su papá, es justo. Ni siquiera delante del papá, sino delante de Dios. Y si un hijo entiende y comprende este principio, empezará a cambiar su modo de comportarse frente a su padre, frente a la decisión y a cada instrucción que su padre le da. Si el padre le dice es hora de dormir, el hijo debe irse a dormir. Si el padre le dice hoy no va a salir, no va a salir. Y lo que afecta hoy en día más a los jóvenes. Y sigue en el verso 2 hablándole a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa honrar? Respetar, acatar, no discutir con el padre. Si tiene alguna diferencia, quiere decirle algo a su papá, hágalo pero con respeto, con las palabras apropiadas, en el momento apropiado. El padre se equivoca, uno de madre se equivoca, pero siempre debemos tratarnos con respeto. Nosotros, iglesia, también a veces somos rebeldes a la instrucción de nuestro Dios. No la ponemos por obra, aunque la hemos recibido. Ahora veamos esas características que deben estar presentes en un hijo cuando está siendo criado y formado e instruido por su madre. Primero, el deseo de aprender y la persuasión. Cuando hablamos de persuasión, hablamos de alguien que ha sido convencido, es decir, alguien que recibió una palabra, que le dieron una instrucción y la aceptó como una verdad y la tomó para su vida. Y rige su vida conforme a esa verdad, conforme a ese principio que se ha establecido. La única manera que nosotros tenemos como cristianos es conocer la palabra de Dios y a persuadirnos de ese poder que tiene la palabra de Dios. Recordemos el momento de la tentación de Jesús. Él solo necesitó la palabra y estaba convencido que así venció a Satanás, solo con la palabra del Señor, porque él tenía confianza y seguridad en su Padre Celestial. Nosotros, como hijos, debemos estar dispuestos a aprender la instrucción de nuestras madres y de nuestros padres, y debemos estar convencidos que ellos están compartiendo con nosotros no solo un conocimiento, sino lo más importante, una sabiduría con la cual nuestras vidas serán menos sufridas. También debemos estar convencidos que el consejo que recibimos y la guía que recibimos de nuestros padres es para el beneficio de nuestra vida, en el tiempo de ahora y en el tiempo futuro. Porque si su papá no lo deja salir, su mamá no lo deja salir a ciertas actividades, a ciertos lugares, es para librarlo a usted de que se contamine, de que se ensucie, de que se desvíe del camino de la verdad, de que vaya tras cosas que sencillamente van a destruir su vida. Timoteo se caracteriza, y lo menciona claramente el apóstol Pablo, que recibió la instrucción y fue convencido y tuvo claridad de que lo que le decía su mamá le convenía a su vida.
A pesar de que Eunice convivía con un esposo no creyente, Timoteo supo seguir el ejemplo de su mamá y no se apartó ni se desvió de este camino. Es muy evidente y claro para nosotros que no importa las circunstancias, lo que importa es la disposición del hijo para poder ver lo que le conviene y hacer lo que le conviene en su vida. Y fue instruido desde pequeño porque para los padres había una tarea asignada y como le dije, Eunice conocía muy bien qué tenía que hacer. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 4 y es para nosotros los padres, ¿por qué debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeño la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 4 verso 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y sigue la palabra en Deuteronomio 6, capítulo 4, al verso 9, y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que, hijos, si al levantarse su mamá le dice vamos a orar, si va a salir y la mamá le dice oremos, si está descansando y la mamá le dice tome la Biblia y venga y leamos, si en la tarde tiene un momento y la mamá dice vamos a estudiar una porción de la palabra del Señor, y si antes de dormirse la mamá y el papá le dice venga nuevamente, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a estudiar la palabra, no es que su mamá sea cansona, no es que su papá sea cansón, no es que sean aburridos, es que están cumpliendo el mandato que Dios nos ha dado a nosotros como padres, a nosotras como madres. No podemos descuidarnos. Y aquí es donde viene la actitud que ustedes deben tomar como Timoteo. Saber que le conviene conocer la palabra de Dios, saber que le conviene aprender más de Dios, saber que le conviene que su corazón por completo se rinda al Señor. La crianza es un trabajo en equipo. La mamá no puede trabajar sola porque si no los resultados no se dan. Por eso este ejemplo de hoy que estamos estudiando a la luz de la palabra. Hubo una cooperación, una colaboración. La madre haciendo lo que tenía que hacer y el hijo sometiéndose, obrando conforme la mamá le instruía. Debemos ser responsables, pero sabemos que a veces en estos hogares hoy en día, muchos no son hogares constituidos como deberían ser. En algunos hogares falta el padre, en otros hogares a veces falta la madre. En otros hogares sencillamente no están los dos. Sin embargo, aquellas personas que tienen a su cuidado a un niño, debe velar para que este niño sea instruido y tiene la responsabilidad de instruir a estos niños en el camino del Señor. No nos olvidemos que nosotros como padres somos los responsables de lo que plantemos y sembremos en el corazón de nuestros hijos. Y sabemos que pudieron enseñar la palabra del Señor Eunice como madre, porque ella siempre tuvo una fe genuina, es decir, nunca fingió amar al Señor, sino que realmente amó al Señor con todo su corazón. Y finalmente, aparte de aprender y de estar convencido de la enseñanza que recibía, Timoteo adquirió conocimiento. Hijos,
pequeños, ustedes tienen que adquirir conocimiento, porque ese conocimiento les va a permitir a ustedes, cuando enfrenten una situación, tomar la decisión conforme han sido enseñados e instruidos, guardando siempre el testimonio y honrando siempre a Dios con cada una de sus decisiones que tomas. Debemos tener claro para nosotros, en toda crianza se tiene que tomar decisiones, y estas decisiones se toman en conjunto como padres. Para que las crianzas sean efectivas y fructíferas, se deben tomar decisiones como la que tomó Eunice. Primero, enseñar con persistencia. Segundo, demostrar convicción en quien había creído y en la palabra que vivía. Tercero, educar con el conocimiento de las Escrituras. Y ese es uno de los errores que hoy se comete mucho. Sí, las leyes del hombre dicen que hay que darle libertad al hijo, que no hay que cohibirlo, que hay que permitirle que el hijo explore y haga con su vida lo que quiere y que él pruebe. No. ¿Por qué voy a permitir yo que mi hijo sufra? Para después nosotras estar sufriendo como madres, llorando y quejándonos delante de Dios por algo que teníamos que hacer y no lo hicimos en el momento que lo hicimos. Para después estar diciendo: Dios, venga y ayúdeme con mi hijo. Dios, ayúdame en este dolor y en este sufrimiento. Porque sencillamente cuando tenía que ponerle límites a su hijo no lo hizo. Cuando tenía que instruir a su hijo no lo hizo. Cuando tenía que cuidar a su hijo no lo hizo. Cuando tenía que velar por el bienestar de él, no veló por el bienestar de él. Y vuelvo y recalco, no es excusa para que los hijos no honren y obedezcan a sus padres, sino que sencillamente nosotros debemos siempre como madres velar y educar a nuestros hijos para que ellos adquieran este conocimiento. Pero también cada uno de ustedes como hijos tienen que honrar a Dios y tienen que dejarse instruir y dejarse enseñar. 30 años de vida no se comparan con 10 años de edad de un hijo. 30 años de vida no se compara con los 50, 70 años de edad de un adulto. Es más el recorrido que tiene una persona de 30 que de 10. Es una visión más amplia que se tiene del mundo. Y más cuando estamos en los caminos del Señor, es mayor la verdad que nosotros hoy poseemos y que debemos enseñar y poner al conocimiento de nuestros hijos. Siempre, como nos dice la palabra, por las Escrituras. Mamá, ¿por qué yo no puedo ir a esa fiesta si todo el mundo va a ir a esa fiesta? Hijo mío, porque ahí en esa fiesta se van a hacer cosas que no agradan a Dios. Van a consumir licor. Mínimo van a estar bailando con esa música que tristemente hoy pone a la mujer en un nivel. ¿Y sabe qué es lo más paradójico? Que yo siempre he dicho y digo: Señor, todas estas asociaciones y mujeres que luchan por la defensa, por el respeto hacia la mujer, y son las primeras que victorean y defienden a estos artistas, ¿dónde está la coherencia del mundo? ¿Dónde está la coherencia de aquellas que dicen defender la dignidad de la mujer, pero a la vez disfrutan estas canciones que sencillamente ponen a la mujer en un nivel que no merece ser puesta? Esa es la realidad del mundo. Eso es lo que hoy se vive, eso es lo que hoy celebra el mundo. Pero mire cómo atacan a las mujeres que somos piadosas, a las que decidimos guardarnos para el Señor. Esa es la incoherencia de este mundo y esa es la incoherencia, hijos, que ustedes aún no entienden y no comprenden, y que nosotros como padres, nosotras como madres, debemos enseñarle y darles a ustedes a conocer. Recordemos, apreciadas hermanas, y aprendamos de Eunice como madre de familia.
que nosotras debemos guardarnos primeramente para el Señor, pero ante todo debemos conocer lo que el Señor ha estipulado en nuestras vidas para que nosotros instruyamos y enseñamos a otros. Yo sé que no ha sido fácil para muchas de nosotras criar a nuestros hijos. Aunque hemos puesto todo nuestro corazón, hemos enmendado muchos de los errores que cometimos y muchas aún no han tomado la decisión de enmendar esos errores. Es importante que hoy empecemos a enderezar aquello en lo cual antes nos equivocábamos o estábamos desviados del camino y de la palabra del Señor. No podemos quedarnos mirando cómo nuestros hijos sufren o cómo nuestros hijos hacen con su vida como ellos quieren o cómo nuestros hijos siguen ignorando nuestros consejos. Si hay que tomar medidas y decisiones drásticas, hay que tomarlas. Y a cada hijo, si usted está en su casa y depende de sus padres, usted debe respetar la instrucción de sus padres. Tiene que someterse a su palabra, porque no es la palabra del padre, no es la palabra de la mamá, es la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de su papá y de su mamá para instruirlo a usted, para que su vida sea una vida bendecida, que aún en medio del sufrimiento, de la escasez, usted sienta tranquilidad, paz, sienta que es capaz de hacer muchas cosas con lo que el Señor le ha regalado y con las promesas que el Señor tiene para su vida. Es importante nosotras y cada una que reconozcamos cuáles han sido nuestros errores al criar a nuestros hijos. Y si aún tiene a sus hijos en casa, empiece pidiéndole dirección a Dios, cómo debe proceder. Si tiene que pedirle perdón a sus hijos por los errores, por su negligencia, por sus abusos, hágalo. Eso demuestra que usted es un ser humano y demuestra que es una persona que se equivoca y que quiere seguir adelante. También es importante para el hijo recibir y aceptar que los padres se equivocan, que nosotras como madre podemos equivocarnos, pero eso no les da a ellos el derecho de ignorar, desconocer o sencillamente no obedecer cada instrucción que su madre le da. Tenemos que ser sinceros ante nuestro Dios, tenemos que honrar siempre a nuestro Dios, pero ante todo tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Gracias por seguirnos.